Estamos de regreso, Realidad en Contexto, Boreal Televisión, Voz Dominicana. Usted puede sintonizar la imagen nítida de Boreal Televisión en todas las plataformas digitales, también en los canales dominicanos en Estados Unidos, Centroamérica, Suramérica y el resto del mundo. Boreal Televisión. Mira, hay una noticia por ahí que indica que el Congreso busca cambiar la ley de la Cámara, bueno, y lo vimos eso, que quiere cambiar la ley de la Cámara de Cuentas. Este es un tema interesante. Te pudieran cambiarlo, que fue el tema que abordamos en el segmento anterior, de mucha trascendencia por demás. Eso es así. Hay que cambiar esa ley, es lógico, porque el presidente no puede nombrar a nadie si no es el Pleno. Entonces, así no, porque que entonces los mismos partidos políticos, y eso ya lo conversamos, tienen sus representantes en cada uno, y si no quieren, por ejemplo, que ese órgano funcione, hacen lo que hicieron ahora, le colocan en mayoría personas que garanticen que ese tipo de reportes no salga, y así las cosas. Entonces siempre van a haber personas que estén interesados en que ese tipo de reporte no salga, y esto está dentro de los mismos partidos políticos. Entonces es un círculo vicioso, nunca se va a salir de ahí por lo mismo que estamos señalando. Habría que modificar la ley entonces para que tenga otras funciones el presidente, pueda permitirse el presidente el nombramiento de personal que dé la luz verde, la continuidad para la salida de esos reportes. Así cambiaría la situación. De no ser así, vamos a seguir en lo mismo. De 100 auditorías que se deben presentar por año, se presentan 7. Eso sí. Pero el Consejo de Seguridad de la ONU sigue una solución a corto plazo para Haití. Pero yo siempre he dicho que esos organismos internacionales, la ONU, la OEA, los países del primer mundo, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, promueven la delincuencia y el terrorismo en el mundo y, entre comillas, pretenden combatirlo. Son los principales promotores del genocidio en el mundo, la delincuencia, el pandillerismo. ¿Usted cree que este organismo tal vez fuera un asunto político que afectara a Estados Unidos de manera directa, que afectara a Canadá, a Francia, a Inglaterra, y hace rato ya lo hubieran intervenido? Tuviéramos los tanques de guerra, los aviones y los misiles en el territorio. Pero como la situación haitiana no afecta para nada a esos organismos internacionales ni a las potencias, a ellos no le importa. No le importa, porque también entienden que le conviene que haya países donde sí, bueno, están por tumbar a Bukele, porque parece que ellos vivían de esas pandillas, o le convenía que esas pandillas existieran. Óigame, es contradictorio a veces analizar la realidad social y el contexto internacional que vive el mundo en este momento. Mire, Pérez Peña, esos órganos internacionales, de la misma manera que, por ejemplo, cuando hay manifestaciones sociales que buscan la forma de que no se repita, no se continúe, no se reproduzca la forma de gobierno opresiva y de expolio que tienen esas grandes potencias. Por ejemplo, cuando surgió la Poblada, la rebelión, la Revolución de Abril de 1965, la Organización de los Estados Americanos fue la que promovió la llegada de 42,000 marines de los Estados Unidos, entre otros miembros de la represión de los otros países. Vinieron brasileños, vinieron nicaragüenses y así. Pero ¿promovido por quién? Por la Organización de los Estados Americanos, OEA. Eso es así. Ellos luego pidieron excusa o lo que sea, pero esa fue la situación. En esa situación, en ese evento, en esa coyuntura, nada más, murieron 3,000 dominicanos que no tenían por qué morir. Mujeres, niños, ancianos, personas, combatientes también, que estaban buscando la manera de preservar el constitucionalismo, la constitucionalidad dominicana. Luego de eso, en los distintos países ha venido pasando lo mismo. Se habla de la OEA para decir solamente de ella, que es el Ministerio de Colonias de los Estados Unidos, para hablar solamente de la OEA. De la ONU, lo mismo, a un nivel más grande, a un nivel mundial,
donde su Consejo de Seguridad, por ejemplo, decide si se toma tal o cual decisión, y las veces que han tomado decisiones con respecto a Haití ha sido peor las Fuerzas Armadas que han enviado que el resultado de pacificación que ha podido tener. Entonces, involucrados en procesos de violación y todo ese tipo de cosas dentro del pueblo haitiano. Entonces, hay que ver que estos elementos, estos órganos internacionales, precisamente porque no es un país que le represente beneficio para ellos. Segundo, por un asunto étnico, y eso lo digo yo, porque es que son morenos, es por la situación esa, porque en Ucrania son blanquitos. Entonces, por esa razón, Putin, que está haciendo un abuso, por supuesto, del territorio ucraniano, matando ucranianos, donde debió respetar la soberanía de ese país, como nos la debieron respetar los americanos a nosotros, los estadounidenses a nosotros, pero entonces en ese momento sí tenía que venir a pacificar. Entonces, esa es la diferencia, esa doble moral de esos órganos internacionales. Eso es lo que nosotros los dominicanos no podemos entender todavía. Para aquellos, sí, para aquellos hay un abuso, hay aquello, hay que sé yo cuándo, y hay que ayudarlo, y hay que entrarlo dentro de la OTAN y todo lo que se quiera, pero en Yemen también está, y en Sudán del Sur también están, pero esos son negros. En Haití también, pero esos son negros. En Haití no hay petróleo. Y uno de los grandes intereses que crean conflicto, que crean tensiones en el mundo, es el petróleo, el oro negro y otros minerales. Ese país es multimillonario en yacimientos minerales variados, diversos. Pero también se habla, para hablar de Ucrania, de que es el granero del mundo, porque sí, los granos, el maíz, la cebada, el centeno, vienen de allí. Que el gran problema está en sacar de los puertos de Ucrania, sacar ese material, ese producto a los países donde la gente se muere de hambre. Entonces, el gran tema es ese. Ni siquiera por humanidad el Consejo de Seguridad se pone en contra de Rusia y dice, óigame, pero hay que llevar ese grano a donde sea, que lo necesitan las otras poblaciones. Pero no, ese no es el objetivo principal, es la doble moral. Y ahí termino el comentario. Tienen la grandísima ventaja en el caso haitiano, que nos quieren dejar a nosotros los dominicanos que resolvamos el problema. Y ahí con eso termino. Es así, miren, el día de ayer los Estados Unidos eliminó la enmienda 42, que eso fue creado a raíz de que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, impusiera esta disposición por la pandemia, para darle como una gracia a los inmigrantes ilegales que entraban a Estados Unidos por territorio mexicano. Ahora, con esta eliminación de esa enmienda, la enmienda 42, hay miles de latinoamericanos varados en México, que no se sabe cuál será la suerte que van a correr de aquí en adelante, si lo van a devolver para acá o a su respectivo país en América Latina, o si continuarán su tránsito hacia Estados Unidos. Mira, el gran problema migratorio de los Estados Unidos es que ellos necesitan personal para desempeñar funciones, trabajos que el estadounidense bien establecido, por lo menos el pobre y clase media no hace o no quiere hacer. Entonces ellos necesitan ese personal, lo necesitan por el lado de México para la recolección en toda esa área agrícola de Texas y alrededor, y lo necesitan en la banda del este, desde Maine hasta Florida, toda esa parte también, porque por ahí en la parte este de los Estados Unidos están grandes factorías, entre ellas Detroit, por ejemplo, donde están las acererías y donde están también la fabricación de vehículos, la General Motors y los demás. Entonces, todo este personal ellos lo necesitan tener. Claro está, el hecho de ellos permitirlo es gradual, va a depender de las necesidades que tienen, y la economía estadounidense apenas está recuperándose de una situación de mucha gravedad. Quiero señalar al final que para el 2025
va a aplicar el Ministerio de Educación un código de ética para los educadores, donde dice cuando entre en vigencia el próximo año escolar, según el código de ética elaborado por el Ministerio de Educación, la relación entre los docentes y el personal administrativo con los estudiantes deberá ser estrictamente académica y de servicio formativo, al tiempo que se prohibirá todo trato que tenga una naturaleza distinta al desarrollo integral de los alumnos. Eso va a permitir que los padres, y cómo no, los mismos alumnos, que puedan tener esa posibilidad de presentar quejas en contra de los padres, porque un código de ética prevé sanciones en contra de aquellos docentes y personal administrativo que la pueda violar. Llegamos al final. Gracias por sintonizarnos. Regresamos mañana en otro espacio Realidad en Contexto. Bye bye. Boreal Televisión presentó. Estás viendo Boreal Televisión, Voz Dominicana.